Se suponía que sería la última proyección del poder nuclear de Rusia. Se suponía que el 19 de mayo iba a suceder una prueba de lanzamiento de uno de los misiles balísticos intercontinentales, o misil balístico intercontinental más aterradores del arsenal de Rusia. Ese lanzamiento sería una amenaza para Ucrania, para la OTAN, una amenaza que llevaba una advertencia singular: meterse con Rusia a su propio riesgo. Solo que todo indica que el lanzamiento simplemente no sucedió, lo que sugiere que algo salió mal. La prueba nuclear de Rusia ha explotado en la cara del presidente ruso Vladimir Putin, y ahora está lidiando con la humillación en medio de sus intentos de amenazar a sus enemigos. El 19 de mayo, varios medios, incluyendo Pravda, informaron que Rusia supuestamente iba a realizar una prueba de uno de sus misiles balísticos intercontinental más potentes. Se suponía que el RS-24 Yars iba a ser lanzado al cielo, probablemente para recorrer varios miles de millas antes de aterrizar en un lugar seguro. En algún momento durante la noche del 18 de mayo y hasta el 19 de mayo. ¿El problema? El lanzamiento nunca ocurrió. Eso es según Defense Express, que dice que lo que se suponía que era un lanzamiento de entrenamiento y combate del misil balístico intercontinental no se llevó a cabo. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania estaba siguiendo el lanzamiento previsto. GUR dice que todo lo que vio hasta la noche del 18 de mayo era típico de lo que podrías esperar de una prueba de misiles nucleares rusa. Rusia estableció un sitio de pruebas en la región de Sverdlovsk. Esa ubicación es hogar del Regimiento 433 de la División 42 del Ejército 31 de las Fuerzas de Misiles Estratégicos de Rusia. La fuente afirma: eso solo da credibilidad a que se pretendía realizar un lanzamiento. La ubicación era perfecta. Las tropas en esa ubicación han realizado lanzamientos de prueba anteriormente. Todo estaba preparado para el 19 de mayo para llevar informes de un aterrador misil ruso surcando los cielos para representar una amenaza directa contra la OTAN y Ucrania. No obstante, los medios guardaron un inusual silencio sobre el lanzamiento el día posterior a la fecha prevista. La razón es simple: no había evidencia de que el RS-24 Yars alguna vez despegara del suelo. Newsweek señala que todos los días los rusos en la región habrían podido ver el misil volando si realmente se hubiera lanzado. Eso ocurrió con los exitosos lanzamientos de misiles rusos anteriormente. La gente común en el suelo, asombrada al ver un arma masiva en los cielos, saca sus cámaras para tomar fotos. Esas fotos inevitablemente encuentran su camino hacia plataformas de redes sociales como Telegram. Un lanzamiento de prueba se realizó sin que el Kremlin dijera nada. Eso no ocurrió el 19 de mayo, lo que sugiere dos posibilidades. Si Rusia tuvo éxito con su lanzamiento de prueba, eso significa que su misil balístico intercontinental habría tenido que volar sobre una gran parte de Siberia y luego hacia Magadán. Nadie tomó una foto o video. O está la explicación mucho más probable de que el misil ruso simplemente nunca llegó a los cielos. Las pruebas fallaron. Y el Kremlin no dice una palabra sobre lo que pasó. Pero algo se suponía que iba a pasar. GUR lo dijo tanto en mayo 18, declarando: para presionar e intimidar demostrativamente a Ucrania, así como a los Estados miembros de la Unión Europea y la OTAN, el Estado agresor. Rusia planea realizar un entrenamiento de combate, lanzamiento del misil balístico intercontinental RS-24 desde el complejo Yarsk en la noche del 19 de mayo de 2025. Algo no cuadra aquí, lo que lleva a la pregunta obvia: ¿qué sucedió? Hay un par de teorías, según la Nueva Voz de Ucrania. El RS-24 Rusia que se iba a lanzar tuvo los mismos problemas técnicos. Esto afectó a dos tipos de misiles que fallaron en lanzarse correctamente en 2023. En ambos de esos casos anteriores, Rusia siguió adelante con sus lanzamientos solo para ver cómo los misiles se desviaban del curso y se estrellaban contra el suelo. Rusia habría examinado los restos de los misiles para determinar la causa del fallo. Pasemos al lanzamiento abortado más reciente. Es probable que Rusia realizó varias pruebas previas al lanzamiento para detectar el problema que derribó los RS-24 anteriores. Rusia posiblemente encontró un problema y optó por cancelar el lanzamiento por completo, en lugar de arriesgarse a enviar otro misil errante al cielo. Después de todo, como señala Ucrania, el objetivo era intimidar. Eso es bastante difícil de hacer cuando tienes un misil que ni siquiera puede alcanzar su objetivo previsto. Otra posible razón del fracaso es un problema técnico que pudo manifestarse en las primeras etapas del lanzamiento. Este escenario implica que el RS-24 pasó todas las verificaciones previas al lanzamiento de Rusia, o que a Rusia no le importaron los fallos que llevaron a un intento. Sin embargo,
El misil falló durante las primeras etapas de su lanzamiento, justo después del despegue. Eso explicaría la ausencia de fotos o videos del misil en el cielo, a pesar del intento de lanzamiento por parte de Rusia. No alcanzó la altura suficiente para ser visto. Según The New Voice of Ukraine, ese segundo escenario es una posibilidad, porque el RS-24 no es un misil tan nuevo como Rusia quiere que el mundo crea. En cambio, es simplemente una versión modernizada del sistema de misiles Tople que entró en servicio a finales de los años 90. Quizás lo que acaba de ser presenciado o no. Como parece ser el caso, es un riesgo confiar en una tecnología de casi 30 años como motor de un misil mucho más moderno. Lo único que se ha confirmado hasta ahora, al menos por Ucrania, es que Rusia tenía la intención de lanzar un RS-24 en la noche del 18 de mayo. No lo hizo. No hay evidencia que sugiera que el lanzamiento ocurrió, aunque hay mucha indicando que debía suceder. Esto crea un problema para Putin, ya que el RS-24 se supone que es el misil balístico intercontinental más moderno y poderoso en el arsenal de Rusia. La primera producción del RS-24 comenzó en 2004. Rusia tiene como objetivo crear un misil balístico intercontinental que pueda ser desplegado en silos o lanzado desde la parte trasera de un camión para obtener movilidad. Las primeras pruebas del misil se realizaron en mayo de 2007, con el Kremlin afirmando que la prueba fue exitosa. El RS-24 fue lanzado desde Plesis, en el noroeste de Rusia, hacia el campo de pruebas de Kura en Kamchatka. Según el reconocimiento del ejército, el misil balístico intercontinental es un misil de 3 etapas que utiliza propelente sólido y es capaz de viajar hasta 6.524 millas. Esto implica que puede alcanzar casi cualquier objetivo seleccionado por Rusia en Europa e incluso en Estados Unidos, especialmente si se lanza cerca del estrecho de Bering. El misil utiliza una versión mejorada del sistema de guía Tople que cuenta con navegación inercial y el sistema de navegación global GLONASS de Rusia. Con esta combinación, se supone que el RS-24 logra un error circular de probabilidad de solo 820 pies. Extremadamente preciso para un misil capaz de transportar hasta 10 ojivas nucleares, la movilidad es la principal ventaja del misil. Se puede lanzar desde un vehículo MZK-T-7921, que es un camión de 16 por 16. Se utilizó porque su potente chasis ya era capaz de sostener el Tupolev de 47 toneladas. Ese chasis es apto para la mayoría de climas, con una temperatura operativa desde menos 58 hasta 113 grados Fahrenheit. El camión viene cargado con un motor de 800 caballos de fuerza de frenado, lo que le permite viajar a velocidades de hasta 27.9 millas por hora a una distancia de 310 millas. Así que no es el vehículo más rápido del mundo, pero considerando que se utiliza para transportar varias docenas de toneladas de ojivas, tampoco se espera que lo sea. Mientras que algunas fuentes sugieren que el RS-24 puede llevar hasta 10 ojivas, la mayoría de los análisis creíbles indican una carga típica de 3 a 6. Si transporta 6 ojivas, el RS-24 entregaría un rendimiento total entre 900 y 1500 kilotones de fuerza destructiva en un solo lanzamiento. Según la Asociación Mundial de Energía Nuclear, la bomba nuclear lanzada por Estados Unidos sobre Hiroshima tenía un rendimiento de aproximadamente 16 kilotones, con un rendimiento total de hasta 1500 kilotones de 6 ojivas. La implicación aquí es que el RS-24 podría entregar hasta 94 veces el poder explosivo de la bomba nuclear de Hiroshima, devastando cualquier ciudad en la que caiga. El Kyiv Post proporciona más detalles sobre el misil. Se afirma que el RS-24 puede alcanzar velocidades de hasta Mach 20 en su fase final, haciéndolo casi imposible de interceptar por la mayoría de los sistemas modernos de defensa aérea. Sus capacidades evasivas provienen de una combinación de esa velocidad hipersónica y el hecho de que el misil también es capaz de desplegar señuelos. En otras palabras, algunas de las ojivas cargadas en el RS-24 son falsas intencionadas que Rusia utiliza para confundir a los sistemas de defensa aérea que ya están superados por la pura velocidad del RS-24. Desde su introducción en 2007, Rusia ha realizado 10 lanzamientos de prueba del RS-24. Esta prueba fallida más reciente muestra que el misil puede no ser tan capaz como Putin quiere que el resto del mundo crea. Además plantea una pregunta: si Rusia ni siquiera puede hacer despegar de manera confiable su RS-24, ¿se puede confiar realmente en las estadísticas que el Kremlin ha compartido sobre el misil? Quizás no sea hipersónico o no tan veloz como asevera Rusia. Quizás no pueda contener el número de ojivas que se cree que es capaz de transportar.
Un lanzamiento fallido es suficiente para sembrar dudas sobre todo el proyecto RS-24, lo que conduce a algo importante. ¿Qué significa este fracaso de lanzamiento para el futuro de Rusia? El primer problema, y el más preocupante para Rusia, es que el fracaso del RS-24 está lejos de ser aislado. Más bien, parece haber un patrón de lanzamientos de misiles fallidos u otros problemas técnicos que surgen de las pruebas de Rusia. Por ejemplo, ha habido múltiples informes de que Rusia también ha fallado en lanzar su nuevo misil balístico intercontinental de alcance medio Oreshnik, pero la precisión de esos informes es difícil de determinar. Según la Nueva Voz de Ucrania, Rusia falló 2 veces en lanzar el Oreshnik hacia finales de 2024. Con un intento fallido en noviembre de ese año seguido por otro, en el que el misil no logró despegar. También se rumoreaba que Rusia intentó de nuevo con el Oreshnik a principios de 2025. Los informes del presunto lanzamiento fallido son confusos. Forbes inicialmente afirmó que el lanzamiento fallido ocurrió el 6 de febrero, citando a un analista militar ucraniano llamado Kirill Sazonov, quien afirmó que Oreshnik no voló mucho antes de que fallara y explotara. Sin embargo, tanto Rusia como Ucrania negaron que el lanzamiento fallido haya ocurrido. Incluso el Ministerio de Cultura e Información de Ucrania emitió un comunicado diciendo que el artículo en los medios estadounidenses se basa en las suposiciones de Sazonov, no en datos reales. Rusia no informó oficialmente de un intento de lanzamiento, además como se vio en el fracaso del RS-24. Ucrania generalmente sabe cuándo Rusia se está preparando para probar uno de sus misiles balístico intercontinental. Aún así, ¿Bosch Oreshnik lanza o no? Rusia ha estado ganando reputación como un país que tiene muchas ojivas nucleares y una colección de vectores de entrega que no son capaces de llevar esas ojivas a donde necesitan ir. ¿Qué pasó con el RS-24 el 18 de mayo? ¿Putin conoce favores cuando se trata de sus intentos de proyectar poder sobre otras naciones? Es difícil ignorar que otros misiles rusos capaces de portar armas nucleares están fallando en las pruebas. En septiembre, Newsweek del 2024 publicó una historia afirmando que el misil Satan II ruso ha fallado en 4 de sus últimas 5 pruebas. El misil, también conocido como el RS-28, es una de las joyas de la corona nuclear de Rusia. Al igual que el RS-24, parece que Rusia está luchando para ponerlo en el aire. Según Newsweek, imágenes satelitales revelan el alcance del daño ocasionado por un lanzamiento fallido en el sitio de pruebas de Plesetsk. Según esas imágenes, un cráter de 59 metros de ancho apareció en el cosmódromo de Plesetsk a raíz de uno de los fracasos. Junto con un daño claro que se ve en el área circundante que no era visible en las imágenes satelitales de la misma ubicación tomadas anteriormente en septiembre. Un mal funcionamiento con el motor de combustible líquido del misil probablemente lo hizo explotar al salir del eje de lanzamiento, dice Newsweek. Eso solo es una gran preocupación para Rusia. No solo esa explosión causó daños que Rusia tuvo que reparar, sino piensa en lo que significa en el contexto de un lanzamiento nuclear. Aunque los expertos dicen que una explosión convencional no provocaría la detonación de una ojiva nuclear, las implicaciones de tal fracaso en suelo ruso siguen siendo significativas. Y con 4 de los últimos 5 lanzamientos de Satan II fallidos, siendo el último lanzamiento exitoso en abril de 2022, Rusia puede estar ahora en una posición en la que no puede arriesgarse con el misil balístico intercontinental. Esto también podría aplicar actualmente al RS-24 e incluso al Oreshnik, con cada fracaso erosionando la amenaza nuclear que Rusia representa para el resto del mundo. Esto nos lleva a la segunda razón por la cual el fallido lanzamiento del RS-24, junto con fracasos similares de Rusia en los últimos años, es un problema tan grande. Putin usa las armas nucleares rusas para obtener ventaja. Esto apenas es una revelación para cualquiera que haya estado prestando atención a Putin durante la guerra en Ucrania. Como destacó la Biblioteca de la Cámara de los Comunes del Reino Unido en diciembre de 2024, Rusia modificó su doctrina nuclear el noviembre anterior para reforzar su uso de armas nucleares como palanca. Bajo esa doctrina, ahora parece que Rusia se permite atacar a los aliados con capacidad nuclear de estados no nucleares si siente que su soberanía está amenazada. Rusia amenaza con atacar a Estados Unidos, Reino Unido y Francia por su apoyo a Ucrania, al considerar que ésta representa una amenaza significativa para su nación. Ese cambio de doctrina fue la culminación de varias amenazas que Putin ha hecho durante la guerra en Ucrania. En marzo de 2023, Putin habló sobre cómo iba a desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Por supuesto, Bielorrusia fue el aliado que permitió a Rusia usar su territorio para entrar a Ucrania en primer lugar.
Este despliegue sería el primero de Rusia enviando algo nuevo fuera de su territorio soberano desde el colapso de la Unión Soviética. Putin también ha participado en retórica nuclear relacionada con la OTAN, particularmente en lo que respecta a Finlandia y Suecia, uniéndose a la organización durante el curso de su invasión a Ucrania. Y, como dijo ICANN en septiembre 2024, la aterradora realidad es que no podemos saber con certeza si Putin o cualquier líder de un estado con armas nucleares las usará en cualquier momento. Ese es precisamente el sentimiento en el que Putin confía cuando se trata de sus amenazas nucleares. El fallido lanzamiento del RS-24 no fue coincidencia, ya que Putin lo planeó un día antes de su llamada programada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Trump explicó en Truth Social el 17 de mayo el motivo de esa llamada. Los temas de la llamada serán detener la masacre que está matando en promedio a más de 5,000 soldados rusos y ucranianos a la semana, y comercio. Escrito todo en mayúsculas. La publicación advirtió a Putin que Trump se cansa de su constante manipulación y sus intentos de retrasar las negociaciones de alto al fuego. El lanzamiento del RS-24 se suponía que era la respuesta de Putin, una demostración del poderío nuclear ruso para advertir al presidente de los Estados Unidos que Rusia no debe ser subestimada. Por otro lado, el RS-24 no logró despegar, desapareciendo la ventaja que Putin esperaba usar en su conversación con el presidente de Estados Unidos. Esto no implica que Putin amenazaría explícitamente con emplear armamento nuclear durante su diálogo con Trump. No tendría que hacerlo. Un lanzamiento exitoso habría bastado para insinuar la capacidad de Rusia si las negociaciones no le favorecen. Putin solo necesita usar otro lanzamiento fallido de un misil balístico intercontinental o una serie de ellos para obtener ventaja. Las tácticas de intimidación de Rusia se acumulan, pero no logran el impacto deseado por Putin. En realidad, eso ha sido un problema para el líder de Rusia durante toda la invasión a Ucrania. El exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, prácticamente lo dijo durante el verano de 2024. Hablando después de que surgieran informes sobre los intentos de Rusia de asesinar al director ejecutivo de un fabricante de armas alemán. El ex líder de la OTAN sabía de los esfuerzos de Rusia para presionar a los aliados de Ucrania en la OTAN. Pero vemos que tiene, si acaso, el efecto contrario en los aliados de la OTAN, dijo. De hecho, están aumentando su apoyo a Ucrania. Ahí radican los problemas de Putin con sus tácticas de intimidación. Las acciones de Rusia están alarmando a Europa, lo que impulsa a los miembros europeos de la OTAN. Junto con el aumento del apoyo de los Estados Unidos a Ucrania, la invasión de Putin ha estado marcada por estos casos, con los aliados de Ucrania cruzando línea roja tras línea roja. Enviar armas a Ucrania era un límite que no debía sobrepasarse, pero se hizo. Igual sucede con dejar que Ucrania use los principales misiles occidentales de largo alcance contra Rusia, o entregar F-16S al país en guerra. Todas eran líneas rojas por las que Putin amenazó con represalias, a menudo nucleares, si se cruzaban. Pero Rusia no respalda con acciones las grandes palabras de Putin. El fallido lanzamiento del RS-24 ruso podría explicar por qué las amenazas de Putin no se toman tan en serio. Mientras la guerra progresaba, es posible que la OTAN haya descubierto gradualmente que el arsenal nuclear de Rusia no era lo que aparentaba. Claro, Rusia tiene muchas ojivas, suficientes para acabar con todo el mundo, pero 3 de los misiles balístico intercontinental que supuestamente usaba para lanzar esas armas a sus enemigos están fallando. La situación deja a Rusia pareciendo un golpeador de poder con un brazo roto. No importa cuán fuerte golpee el puño si el brazo no puede llegar a donde necesita ir. ¿Qué opinas sobre el fallido lanzamiento ruso del RS-24? ¿Rusia intentó lanzarlo o abortó la misión? Tras ver que el RS-24 no estaba a la altura, ¿la OTAN está comenzando a tener menos miedo de Putin ahora que ve el estado de sus misiles nucleares de largo alcance? Comparte tus opiniones en los comentarios. Suscríbete al Show Militar para ver los últimos videos sobre Rusia, Medio Oriente y más.